Duda, curiosidad, bueno, se me hizo A ver. curioso aquí donde dice recuerde. Ajá. Dice, recuerde, ángel significa mensajero. El ángel particular que está ahora a cargo del desenvolvimiento de su vida puede que no sea nada semejante a lo que la mayoría de las personas se imaginan que es un ángel. Hay Ajá. ángeles y hay ángeles y ese centro de expresión del poder de vida que en el medio de conducirlo a lo superior es un ángel particular para esta etapa de su jornada a lo largo de sí mismo. Ay, no, no sé si ahí. No, no es cierto, está abajo. Dice, recuerde, esta doctrina fundamental de la sabiduría eterna, todas las formas de expresión de la vida son vehículos de la identidad una, más allá y por encima de su ángel guardián particular del momento presente. Y se encuentra siempre la prometedora, es que está muy pequeñito y yo casi no veo, la prometedora perfección, la de identidad una, él, dice él, o puede ser ella, eso fue lo que se me hizo curioso, ¿no? Que dice, que habla de él o puede ser ella, Ajá. a quien está confiando supervisar la etapa permanente de su progreso. Entonces ahí es donde viene mi pregunta o mi curiosidad cuando, bueno, recuerdo que en su momento, al hablar de ángeles, que bueno, sabemos que son estas energías de poder, que decías, que se decía que no tiene como tal, ¿a qué se refiere con él o ella? Porque bueno, se supone que no tienen en sí un sexo, ¿no? Se puede decir, o por qué se Ajá. refiere a él o ella. Esa es la curiosidad que tengo. Ok. ¿Por qué dicen él o ella? Ok. Vamos a dar ahí un... Muy buena, muy buena, muy buena. Recordemos que la palabra malaj, que es mem, lamen, alef y kaf, ha sido traducido al castellano como ángel, literalmente quiere decir mensajero. Pero aquí lo que tenemos que tomar mucha atención, y desde ahí voy a partir mi análisis, en una siguiente clase podemos analizar la palabra tal cual en su sentido de gematría y en su sentido de notaricón, los métodos de gematría y notaricón, y vamos a analizar en una siguiente clase mem, lamet, alef y kaf. Para contestar rápido la pregunta, vamos a decir que la palabra malaj, ángel, viene de la raíz lamet, alef, kaf, que quiere decir yendo o viniendo. De ahí se desprende que malaj hace una labor específica como mensajero. Ahora, nos dice en Hebreos 13, 2, 4, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, malajim, enviados. Si quitamos la alef de la palabra mem, lamet, alef, kaf, nos queda la palabra mem, lamet, kaf, malaj, malaj, que entendemos como rey. Y de ahí voy a partir ahorita, no de la raíz ale, no de la raíz lamet,
Aleph, Kaf, yendo, viniendo, no de la palabra en hebreo, Mem, Lamed, Aleph, Kaf, Malach, sino de Melech, de rey. ¿Por qué de rey? Porque vamos a ver que en el universo de Atzilut, que están para cada dimensión, los principales que se denominan de las 10 sefirot, los nombres sagrados de Dios en el universo de Atzilut. Y de ahí voy a tomar la última, que es Adonai, Alef Dalet Nun Yud, Adonai Melech, que es el nombre de poder en Malhut del universo de Atzilut. Sin embargo, en toda esa línea y por esto voy a tomar para romper el sentido de la palabra ángel, la palabra Mem, Lamed, Kaf, rey. En un siguiente análisis, en una siguiente clase, voy a tomar la raíz Laj, mensajero, yendo, viniendo, Lamed, Aleph, Kaf, y continuaremos en la siguiente clase con la palabra Malach, que ya es Mem, Lamed, Aleph, Kaf. Esto lo voy a tomar así para poder entender el concepto general que vamos a ver hoy, y después me voy a ir a lo particular. Pasamos de lo concreto a la abstracción. Sí. Ahora, entendiendo ese significado y estas letras, vamos, ¿qué es un ángel? Un ángel son niveles de conciencia, así como el ser humano es un nivel de conciencia, un perrito es un nivel de conciencia y una hormiga es un nivel de conciencia. Todas tienen niveles de conciencia. En las hormigas y en las abejas sabemos que existe un alma que rige a las abejas. El nivel de conciencia de las abejas está distribuido en pequeñas unidades. En los mamíferos superiores, la estructura para el alma es un alma individual que expresa otro nivel de conciencia, que se expresan en toda la estructura de Yud-He-Bau-He del árbol de la vida. Y cuando hablamos de ángeles, es determinados niveles de conciencia, ojo, niveles de conciencia que se van a expresar en el universo de Yetzirah en las 9 sefirot, desde Keter hasta Atzilut. Cada esfera tiene 8 subniveles estamos hablando del nivel de Yetzirah. Cada dimensión del árbol de la vida, cada dimensión de Yetzirah, de Keter a Yesod, tiene 8 expresiones de conciencia en cada dimensión en el universo de Yetzirah. Y cada estructura que rodea o que protege, que rige a esas 8 energías que están en la dimensión de Yetzirah, es también un ángel superior de ese nivel, y por ello aparecen 9 sefirot, y en cada sefirot 8 estructuras de subconsciencia por dimensión. 9 por 8, 72, los 72 nombres de Dios o los 72 ángeles. Un nivel superior de conciencia lo vamos a encontrar en la estructura de expresión de sí de cada dimensión en el universo de la Bria. Por romanticismo, en la religión, en el judaísmo le llamamos arcángeles. Esos arcángeles siguen siendo como nosotros entidades de conciencia de la expresión una. Hasta aquí no se me pierden. Ahora,
Hay un curso que di hace como 1 millón de años de ángeles, hace muchos años, ahí está en YouTube, y por eso también viene mucho cuando no estamos metidos en el judaísmo como religión, nos hacemos bolas. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos como Miguel, Arcángel, Gabriel, Sandalfón, etcétera, etcétera. Pero allá por el Por el siglo 5 o 6, después de Cristo, con Dionisio Areopagita, el falso Dionisio Areopagita, que es otra historia. durante siglos se produjo una confusión de nombres al confundir al teólogo San Dionisio Areopagitas de Atenas del siglo I, que era un obispo y mártir ateniense del cual se habla en los Hechos de los Apóstoles, y que había sido convertido al cristianismo por influjo de Pablo de Tarso. En el pasado se atribuyeron a Dionisio del siglo I diferentes obras que actualmente se consideran escritas por un anónimo teólogo bizantino que hoy es identificado como Pseudo Dionisio, el cual viviría en Siria o Egipto entre los siglos 5 y 6 después de Cristo. Y por eso le llaman el falso Dionisio Areopagita. Él hace la estructura dentro del catolicismo de ángeles y arcángeles. Y hace su propia estructura católica. Los judíos reconocen únicamente los que están en la dimensión de Briah como arcángeles, y los que están en la dimensión de Yetzirah les denomina ángeles. Oye, Edgar, por ejemplo, todos no sabemos los nombres de los arcángeles, pero de los ángeles. Lo puedes encontrar en internet. También, si quieren, eso se los busco. Y ahí viene toda una lista. Cuando veamos magia ritualística, van a ver que no importa el nombre del ángel. O sea, jamás Miguel se llama, o sea, el ángel Micael no es Mem, Yud, Kaf, Aleph, Lamet. O sea, no se llama Miguel. Eso lo castellanizaron. Miguel puede haber sido Mugiel, puede haber sido Mogiel. Las vocales. Exactamente. El juego de las vocales es el secreto que existe en una correcta pronunciación de estos nombres de poder. Recuerden que alguna vez lo platicamos, que Abraham Abulafia, con el tetragrama Yud-He-Vau-He, Jehová, Yahvé, hizo una meditación de muchos días, en donde se puso con el nombre Yud-He-Vau-He, le puso todas las combinaciones que se le ocurrieron de vocales y las puso a mantrear. Porque él decía, con que le atine una vez, con eso me baja la luz. Para saber cuál, y bueno, hay que probar de todas. Porque lo importante en los nombres de poder, de los nombres de los ángeles, no son las vocales que vamos a encontrar en textos, en cualquier texto. Están ocultas. ¿Y por qué están ocultas? Dice la tradición y el chisme que Dios en su infinito sabiduría, cuando crea primero a los ángeles y después crea al hombre, los ángeles se opusieron, es decir, conciencias superiores se opusieron a la creación de una estructura mucho más fina de conciencia, nosotros, debido a que podían destruir su creación. Esto es simbólico, pero bueno, esa es una de las historias, pero es un sentido simbólico para ir entendiendo todo esto de los ángeles. Y los ángeles se opusieron a Dios. No puedes hacer al ser humano a tu imagen y semejanza y darle libre albedrío, porque puede destruir tu creación. Entonces Dios dijo, tienes razón. Lo que voy a hacer son dos cosas. Uno, les voy a dar a ustedes facultades de limitación del ser humano hasta que, o sea, ustedes no van a gobernar al ser humano. Van a tener facultades de limitación
a la acción del ser humano, que es diferente, hasta que, como un contrato, hasta que el ser humano logre elevar su nivel de conciencia por sobre ustedes y entonces les servirán fielmente. Por eso, cuando el hombre nace, existe lo que denominamos la carta astral, la revolución solar y la revolución lunar. Por eso los signos del zodiaco, que no es otro más que estas fuerzas limitantes y limitadoras que no nos rigen, nos delimitan para contener nuestra propia energía hasta que vayamos aprendiendo a manejar esa energía. Eso lo explica muy bien toda la teoría del gnosticismo. Lo platica lo que son los arcontes, o sea, los llamados arcontes, que son los poderes limitadores que tienen que ver con las fuerzas de Marte, las fuerzas de Venus, las fuerzas de Saturno, etcétera, etcétera, que viene de todo esto. Y la segunda parte de toda esta historia que le estoy platicando es que el hombre iba a olvidar vidas pasadas para poder manejarse en una sola, porque no iba a cargar lo de otras. Y creo que ustedes y yo lo entendemos ya a nuestra edad, ¿no? Si ya tenemos que arreglar los traumas de esta vida, imagínense si recordáramos todas las demás cosas que hemos hecho mal o a quienes hemos dañado en otras vidas o a quienes nos han dañado en otras vidas, no, ya con esta tengo. Pero el punto importante es que Dios, una vez que crea al hombre, dice, pero no quiero, más bien voy a así como limito al hombre ante los ángeles, voy a limitar a los ángeles ante mi creación. Por lo tanto, le voy a dar al ser humano un lenguaje encriptado, escrito, de donde vienen las vocales, en las consonantes. Le voy a dar una forma de comunicarse al ser humano en cualquier lenguaje, en donde se divide en dos, en consonantes y en vocales. Los ángeles podrán ver las consonantes, pero las vocales serán ocultas para los ángeles, para que no caigan en tentación alguna. ¿Por qué? Porque el hombre puede escribir las vocales, pero los ángeles no ven esas vocales. Estamos hablando en un sentido simbólico, por supuesto, ¿ok? Y si le quitamos un poquito el símbolo, Edgar, y me lo explicas más fácil, no le des perlas a los cerdos, no le des armas nucleares a gente que nada más lo va a usar para dominar a su vecino, como lo podemos ver. Por lo tanto, cualquier sabio, cualquier Talmid Jajam que ha encontrado la verdad, la correcta pronunciación de los nombres de poder, dentro del judaísmo hay por ejemplo, el arameo, que también es un lenguaje sagrado, pues por supuesto es consonántico. La escritura o la forma de escribir del pueblo hindú también es consonante. No es vocálico como lo que nosotros escribimos, que escribimos vocales, escribimos consonantes, no. Ellos escriben puras consonantes. Porque se dice que los lenguajes sagrados de Dios, todos son consonánticos, exactamente para esconder las vocales de los ángeles. Que en realidad, si le quitamos esto, es para esconder el poder que le da la combinación de consonantes y vocales para poder manejar las vibraciones correctas en los planos correctos de estos nombres de Dios. Oye, pero entonces cuando uno hace rituales, si el ritual dice que tengo que invocar a Miguel, Rafael, Gabriel, no me sé, o sea, Gabriel por supuesto no puede ser Gabriel, puede ser a Gabriel, puede ser Gabriel, puede ser Igibriel, puede ser Gubriel, pues sí, por supuesto, puede ser lo que sea. Pero nosotros vamos a tener otras técnicas en lo que vamos descubriendo cada quien en lo particular, en lo que cada quien va descubriendo en particular los nombres sagrados, las vocales correctas, que se hacen a través de meditaciones, que por eso les digo que ahora ya va a ser otra cosa
nuestras meditaciones se van a ir a Walt Disney. Si ya las otras estaban muy locas, estas se van a ir más. Pero tenemos consonantes que podemos vibrar de forma visual, que podemos vibrar en forma de un mantra, que podemos vibrar en forma de un color y que podemos vibrar en forma de un tono en la escala musical que conocemos. Así que los ángeles son conciencias de la cual devenimos también nosotros de una forma particular. Oye, pero entonces tienen vida, tienen esto. Y sí, igual que nosotros, a lo que llamamos vida, que en realidad son estados de conciencia. Una hormiga tiene estado de conciencia, una piedra tiene estado de conciencia, y hoy por hoy se ha demostrado con la famosa mecánica cuántica del famoso experimento de la arcilla, que un haz de luz se puede comportar como partícula o como onda y depende de un observador, es decir, tiene una conciencia que si se observa, que si la observan, me comporto como partícula. Ya nadie me observa, funciono como onda. Me vuelven a observar, pues vuelvo a ser partícula y me comporto como partícula y todo es como partícula. Me quitan la observación y el efecto que causó es como onda. Así que una partícula como la conocemos hoy es consciente si es observado o no, y es modificada por una conciencia observador. De ahí podemos volar nuestra imaginación. Así que los ángeles, los arcángeles, en realidad son expresiones de niveles de conciencia. Edgar, pero entonces, o sea, el alma del hombre tiene Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. ¿Se expresa en 5 dimensiones el alma del ser humano? Sí. Y entonces los ángeles también se expresan en 5 dimensiones. Sí. A ver, ¿y cuál sería el alma de... Y ahorita se los voy a poner aquí. Déjenme. Le saco aquí el... Por decir... Si el hombre tiene el nivel del alma de voy a agarrar esa que me cae re bien, Tifiret, ¿ok? El hombre es una conciencia de expresión. Esa conciencia de expresión, de la expresión de la conciencia una, cuando se manifiesta en el universo de Asiá, ¿quién está? Le llamamos Nefesh. Cuando se expresa en el nivel de Yetzirah, en el nivel de la psique, en el nivel de las emociones, la llamamos Ruach. Cuando se expresa en el nivel mental, en el nivel de la Briah, le llamamos Neshama. Cuando se expresa en el nivel de Atzilut, le llamamos Nefesh, Ruach, Neshama. La Neshama, en Atzilut es Haya. Y en el universo de Adán Kadmon, o en el ápice de la Yud del tetragrama, le denominamos Yehida. Pero el nombre es Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Y se expresa en el nivel de Nefesh, en el nivel de Asiá, en la esfera de Malhut, con un cuerpo físico al cual le denominamos Guf, un cuerpo físico. Ahora se los va a poner peor. Una conciencia igual de compleja, Haya, esta conciencia tiene un nivel de alma que le vamos a llamar Yud-He, Vau-He, Eloah, Bedaat, que es la que tenemos aquí. Cuando ese nivel de conciencia de Yud-He, Vau-He Haya, en el ser humano baja su nivel, es la misma expresión de conciencia, pero baja su nivel, en el ser humano baja de Haya, Aneshama, para expresarse en el universo de la Briah,
Y esta misma expresión de conciencia de Yud He Bau He Eloah Bedaat en Tiferet baja su nivel y le denominamos Rafael. Que claro, Rafael ya vimos que no es cierto, ¿no? Puede ser Ir-Rafael, U-Rafael, puede ser Rifael, puede ser lo que se les ocurra, está bien. En el ser humano estamos en el nivel de Anishama, en el nivel de esta superconciencia, al igual que el ser humano, estamos en el nivel de está en el nivel de Rafael. Y ahí vamos los dos. Cuando el ser humano baja a Briah, se expresa su Neshama. Bueno, cuando esta supraconciencia de Yud He Bau He Eloah Bedaat bajó a Atzilut, bajó a Briah en Rafael, baja a Rafael, cuando baja al nivel de Yetzirah, el hombre se convierte en Ruach. Y Yud He Bau He Eloah Bedaat baja nivel de conciencia que vamos a denominar Malakim. Entonces, en Malakim está el nivel de Ruach del ser humano y está el nivel de Malakim, con 10 dimensiones. En el nivel de Yetzirah, esas 10 dimensiones, cada dimensión del universo de Yetzirah se particiona y le denominamos ángeles. Pero está mal el tema. Pero para la gente y el entendimiento de la gente está bien. Pero ya en una forma más estructurada, no, es como nosotros. En Ruach, que lo hemos estudiado mucho, en el libro de la psicología de Mario Sabán lo superestudiamos y lo hemos superestudiado. En Ruach está nuestra psique. Esta psique tiene una puerta secreta desde Yetzirah. Cuando queremos trabajar en la Briah, nuestra alma no trabaja directamente, pero habrá alguien que sí lo haya logrado, ¿no? Se dice que Rabbi Akiva, se dice que el Arí, bueno, sí, pero los normalitos entramos a nuestro trabajo mental, emocional, es en el nivel Yetzirah. Pero ¿por qué entonces en Yetzirah se trabaja el nivel superior de la mente? Porque sabemos que la dimensión de Briah en el universo de Yetzirah es la puerta trasera escondida para trabajar completamente en el universo de la Briah. Así como Jokmah de Yetzirah es la puerta trasera para poder trabajar en el universo de Atzilut. No per se en el universo de Atzilut, sino desde la Jokmah de Yetzirah entramos a esa dimensión. Así que cuando hablamos de los Malakim, tenemos 8 energías que se denomina ángeles en el argot popular para trabajar cada fuerza específica en el universo Yetzirah, pero nosotros todo lo trabajamos desde nuestra mente, nuestro plano astral, por llamarlo de alguna forma, es desde el universo Yetzirah, desde estas subcategorías de Malakim, para poder trabajar a otras energías superiores desde Yetzirah, porque ahí es donde entramos en meditación, entramos a Yetzirah, en contemplación entramos en Yetzirah. Nuestro subconsciente se expresa en el nivel de Yetzirah. Oye, ¿pero está conectado con las demás? Sí, por supuesto, ¿no? Desde mi Ruach estoy conectado a mi Neshama, Haya y Yehidah. Bueno, Malakim, desde Yetzirah, está conectado a la energía de Rafael, que es como un cachito de su alma, y a la energía de Yud He Bau He, que es otro cachito de su alma. Y aquí viene lo interesante. En el universo de Asia, en las 10 dimensiones, en las 9 dimensiones, bueno, en las 10 dimensiones del universo de Asia, se expresa en el ser humano Nefesh. Y toma un cuerpo de expresión en un cuerpecito físico hasta que llega y se manifiesta en Malhut. Oye, Edgar, pero entonces
Yud He Bau He Eloa Bedaat, que baja su nivel de vibración, a Rafael, que baja su nivel de expresión de alma, a Malakim, que baja su nivel de alma, a Malhut de la tierra, ¿cómo se expresa? ¿Necesita un cuerpo? Sí. Sí, necesita un cuerpo de expresión. ¿Y cuál es el cuerpo de expresión de Yud He Bau He Eloa Bedaat, Rafael, Malakim? Muy fácil, Semesh. ¿Y Semesh qué es? El sol. Oye, y entonces, por ejemplo, en Netzach, en el nivel del alma de esta conciencia de expresión análoga al ser humano, para entender caricaturescamente, que se denomina Yud He Bau He Tzbaot, que baja su nivel de alma a Haniel, que baja su nivel de alma a Elohim, que baja su nivel de alma a Noach, cómo se expresa en el universo de Asia, en el plano físico de Malhut. Muy fácil, como Noach, Venus. Y entonces aquí tenemos en Geburah Marte, en Geset Júpiter, en Binah Saturno. Oye, y de ahí, digo, me voy a adelantar 3 capítulos a esto, O sea, esta plática se las debía haber dado hasta la lección, que ya vamos a entrar a la magia talismánica. Pues entonces la magia talismánica sí tiene una razón fundamentada desde la Kabbalah, y no son invenciones. Cuando trabajamos con los sellos de Júpiter, cuando trabajamos con los sellos de Marte, cuando trabajamos los sellos de Saturno, cuando trabajamos los sellos de la Luna, en realidad lo que estamos trabajando, voy a trabajar el sello del Sol. Bueno, estás trabajando con las fuerzas y energías en Asa de Semesh, del Sol, que van a ser expresión del alma de este superángel, que se va a expresar en Yetzirah como los Malakim, con todos sus subniveles, en el universo de Bria como Rafael, y finalmente Yud He Bau He Eloa Bedaat en el universo de Atzilut. Por eso la magia talismánica tiene que hacerse en determinadas posiciones planetarias. Si voy a trabajar con Marte, no es que yo vaya a hacer este jueves un ritual de Marte. No. Tampoco es de que, pero sí necesito una posición específica en Marte para trabajar a Marte. Oye, pero entonces, ¿Marte como planeta tiene influencias? No. Es una expresión de conciencia dentro del sistema solar. Oye, pero entonces, si hay vida inteligente en otros planetas, ¿también se expresa a través de planetas físicos? Sí. Así como Edgar tiene un nivel de conciencia para expresarse en este planeta Tierra, también está Silvia, está Patty, está Muset, está Cari. Es decir, todos somos un solo nivel de conciencia expresándonos en diferentes formas físicas, con diferentes mentalidades, con diferentes emociones, con diferentes sentimientos. En el universo funciona exactamente igual. La fuerza en otros soles se va a expresar la misma energía de Tifiret en todos estos niveles, haya o no haya vida. Oye, pero si no hay vida, a ver, es que en sí el universo es vida, un planeta es vida. ¿Por qué? Porque ya vimos que son niveles de conciencia. Las galaxias son vida. Nuestro planeta inclusive tiene centros energéticos ya comprobados con brújula, con instrumentos mecánicos, con instrumentos de medición de radiación electromagnética. Busquen ahí en internet planeta chakras y van a encontrar los chakras de cada planeta, que es curioso que muchas de las grandes pirámides están colocadas exactamente en estos centros. ¿Por qué será? Y bueno, como no, lo estamos observando, ¿no? Entonces, un ángel en realidad es por decirlo de alguna manera, si yo en nivel de conciencia estoy en Atzilut, en Yehidá, y Yehidá, mi Yehidá, que es el 5º nivel de mi alma, va bajando de acuerdo al universo, Yehidá, Haya, Neshama, Ruach y Nefesh, otra entidad de conciencia que sustenta las dimensiones
las 10 dimensiones del árbol de la vida, va a tener también diferentes niveles de alma. En algunos le llamamos Rafael, en otros le llamamos Miguel, en otros le llamamos Zadkiel. Bueno, no importa. Lo que importa es el entendimiento de las fuerzas o de las energías o de las expresiones en las cuales trabaja esa sección de alma en los diferentes niveles, que al final en el planeta físico necesitan un punto, una puerta tridimensional, por decirlo en Star Wars, ¿no? Una puerta dimensional para poder acceder al universo de Malkuth desde Asia, desde Yesod, de Asia. Bueno, en realidad es desde Yesod, desde Netzach y desde Hod, porque entran las 3 energías para sustentar a Malkuth. Por lo que, cuando hablamos de magia talismánica, vamos a jugar con todos estos, por eso les digo que ya esto es otro rollo, y por eso se tarda uno tantos años, digo, nos hemos tardado nosotros años en llegar aquí, porque primero había que depurar mucho de nuestras propias obscuridades. Porque jugar a esto y tener desequilibrios fuertes nos puede desequilibrar aún más. Oye, Edgar, pero yo todavía tengo traumas de infancia y todavía tengo traumas con mi perro, con mi gato. Sí, pero ya llevas muchos años trabajando en ellos. Y eso es todos vamos a ir teniendo, ¿no? Y a veces nos caemos y nos levantamos, pero ya hemos llorado mucho nuestro pasado, hemos reestructurado mucho nuestro pasado. Difícilmente, después de tantos años que nosotros hemos estudiado, vamos a agarrar esto para pedir riqueza desde el ego, ¿no? Dinero. No, yo pido sabiduría y con sabiduría lo demás se me da por añadiduría. Y una vez que tenga recursos en nuestro nivel ya de conciencia, créanme, cualquiera de ustedes, si pongo las manos al fuego, lo va a usar para ver cómo proyecta ayudar a los demás. Porque hemos entendido el juego, pero nos ha llevado años y años y años y años y años. La propia estructura de la Golden Dawn, a través de la escuela de Paul Foster Case en lo particular, que es la que nosotros seguimos, ya pasamos por cuánto no estudiamos de 7 pasos, cuánto no estudiamos de fundamentos del tarot, cuántos años no hemos estudiado otros libros, cuánto no hemos ya meditado, cuánto no hemos ya llorado. Ya estamos mucho más conscientes de los errores que hemos cometido en nuestra vida. A esa altura del partido dices, no, ya, me voy por lo derechito. Oye, ¿y si caigo? ¿Y si caes? No vas a caer como hubieras caído hace 10 años, 8 años, 7 años. Por lo tanto, la Golden Dawn nos abre una pequeña puerta a las lecciones que vendrán adelante para empezar a jugar, a familiarizarnos. Obviamente no vamos a jugar con electricidad de 1.400 millones de volts, porque esto es así, pero empezaremos con esto en las primeras lecciones a ir entendiendo el funcionamiento de las fuerzas arcangélicas, angélicas, que ya vieron que no es que sean porque lo tienen muy las energías arcangélicas son una dimensión en específico de un universo en específico que es Briah. Las fuerzas angélicas son una dimensión en específico del universo de Yetzirah. Y en el universo de Atzilut no le llamamos ni ángeles ni arcángeles, le llamamos los 10 nombres de poder de Dios. Pero al final, estos 10 poderes de nivel de Dios es como nuestra Haya, es como nuestra Yejida, que tiene 5 niveles en los cuales se va constituyendo el ser humano. Bueno, esos niveles de conciencia, como la hormiguita, como el perrito, como el patito, como la hoja, o como la partícula, o como el ser humano, bueno, pero a un nivel superior. Pero sigue siendo niveles de conciencia. No es que sean energías, porque entonces yo también puedo decir, no, es que Edgar es energía. Sí, pero en realidad sí es energía, pero
es un subproducto, como entidad de conciencia, es un subproducto que atiende a la expresión más superior de la conciencia una. Hasta aquí. Bueno, todo no, ahora va Silvia. Por lo tanto, ya vieron que cuando hablamos de ángeles, estamos hablando de la estructura propiamente de las 40 dimensiones. 4 universos, porque Adam Kadmon no lo tomamos, 4 universos, con 10 esferas, con 10 dimensiones en cada esfera, hacen los 40 nombres de poder de Dios, que no es más que esto que estamos viendo. También, ahora vemos y hemos estudiado que cada dimensión, aquí va a contestar a Silvia, por ejemplo, si yo agarro Tifiret y si yo agarro Geburah, si yo trabajo la energía de Geburah hacia Tifiret, Geburah es masculino, la fuerza, ya estoy hablando de Geburah, y no importa en qué dimensión, ya estoy hablando de ángeles, arcángeles. Ya vimos que en realidad son los niveles del alma de los diferentes y distintos expresiones de conciencia que nosotros denominamos en Atzilut nombres de poder de Dios. Cuando baja su nivel, es el nombre de poder de Dios. Cuando baja su nivel, le llamamos arcángeles. Cuando baja su nivel, le llamamos ángeles. Y cuando baja su nivel, le llamamos expresiones planetarias. Por lo tanto, si yo agarro a Geburah, no importa, aquí yo agarro a Geburah, a Geburah, y ya vimos que en un nivel es Elohim Gibor, Camael, Serafín, Madim, etcétera, etcétera. Si yo agarro a Geburah y la energía de Geburah la paso a Tifiret, Geburah, ¿cómo trabaja? Como energía masculina dadora. Y Tifiret, ¿cómo trabaja? Como energía receptiva femenina. Ahora, esa energía que bajó de Geburah masculina y que se guarda y que recibe Tifiret, porque recibe como energía femenina, cuando se voltea, por ejemplo, a Yesod, Tifiret se convierte en masculino, porque ahora va a dar, y Yesod se convierte en femenino. Cuando digo Yesod, ya pueden decir ángeles, arcángeles, nombres de poder de Dios, planeta. Oye, pero si un planeta puede funcionar como masculino o femenino, no, porque al final se acaba ahí. Todos los planetas en realidad actúan como fuerzas femeninas de recepción. Ahora, pero esos planetas, cuando proyectan su energía al universo, al hombre, cambian su estructura también de femenina a masculina para poder dar. Por lo tanto, Tifiret se convierte, si de Geburah a Tifiret era Geburah masculino, Tifiret femenino, y ahora Tifiret tiene que bajar la energía a Yesod, entonces Tifiret cambia de femenino a masculino para dar a Yesod. Yesod recibe como femenino, pero Yesod tiene que girar su energía como masculino para poder dar al universo de Malhut, y Malhut se convierte como femenino. De ahí el entendimiento extraordinario arquetípico de que de que la Pachamama, Gea, Rea, es decir, las energías femeninas que materializan las cosas. No se le da como la tierra, se le da el nombre de Rea, de Gea. ¿Por qué? Porque es energía femenina de recepción. Y por supuesto que obviamente tiene todo un principio, bueno, pero ya vimos que es masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. Entonces, espero que hayan entendido esto de ángeles y arcángeles, cómo funcionan, y sobre todo la pregunta que Sil hace de cuándo es femenina y cuándo es masculina. Pero aquí lo importante
Entonces ya vimos por qué es ángeles o ángelos, ¿no? Porque es energía femenina o energía masculina, depende si da o recibe, por un lado. Y ya vimos que en realidad eso de ángeles y arcángeles es como hablar del ruach del ser humano, de la neshama del ser humano, del cuerpo del ser humano, del nivel de Hayá del ser humano. Es una entidad de conciencia que se va a dar en Geburá desde Elohim Gibor y que cuando va bajando, por términos prácticos y para el pueblo, pues le llamamos Camael como, voy a agarrar una más conocida. Cuando trabajamos con Hot en la energía de el nombre de poder, cuando digo nombre de poder, estoy hablando de el nivel, hay un nivel de conciencia. Oye, pero ¿cómo es un nivel de conciencia? Bueno, pues tú eres un nivel de conciencia. Un perro es un nivel de conciencia, un gato es un nivel de conciencia. Y la hormiga, en su conjunto, aplica como un nivel de conciencia. Una planta actúa como un nivel de conciencia, un árbol actúa como un nivel de conciencia. La piedra, hasta irnos al átomo, a la partícula. Son niveles de conciencia, niveles de percepción de la realidad. Cuando hablamos de un nivel de conciencia, hagan de cuenta que es un ser humano igual, no igual, pero análogo, y trabaja en Etzilut, bueno, Elohim Etzbaot. Cuando trabaja en su nivel del alma, en el universo de la Briá, bueno, pues le llamamos Micael. Después, cuando trabaja en el universo de Yetzirah, bueno, le llamamos Beni Elohim. Y Kokab, Mercurio, cuando trabajamos ya en el plano físico. Pero ojo, no es que Marte o Venus, no es que el planeta per se me vaya a dar la energía o que influya en mí físicamente. Estamos hablando que las influencias que tiene son energéticas en planos superiores. Y que, por supuesto, cuando entendemos el movimiento de los astros respecto a mí, cuando entendemos el movimiento de los astros respecto a mi planeta, puedo entender las diferentes energías que se pueden ir moviendo a mi favor o en contra. Y que ya platicamos que podemos cambiar estas energías el día de nuestro cumpleaños, de acuerdo a cálculos matemáticos exactos astrológicos, para saber exactamente el mejor lugar en el planeta Tierra para que yo pueda pasar mi cumpleaños y cambio toda mi energía para ese año. Hay algunos como yo que me queda claro que no hay forma, o sea, me dijeron, a ver, tú tienes que vivir lo que tienes que vivir, no te puedes pasar de listo. ¿Por qué? Porque mi curva siempre cae en el Pacífico. O sea, a partir de los 40 años ha caído, no, a 35 más o menos, ha caído en el Pacífico y no va a caer nunca, al menos que viviera 120 años para que vuelva a tocar tierra en América. Y eso sería por Chile, ¿no? Entonces, pues yo ya, o sea, no hay forma de que vaya a pasar mi cumpleaños en un exacto, para que pueda yo cambiar mi energía kármica. La mayoría de la gente puede cambiar su energía kármica si se va a pasar su cumpleaños en un lugar en específico, porque cambias tu revolución solar y no importa, te regresas a tu lugar de origen, ¿no? Pero lo importante es cambiar tu revolución solar, y tu revolución solar cambia en una posición específica que se saca matemáticamente y con la carta astral, y bueno, es todo un show, que bueno, ya hay programas que lo hacen más sencillito, y la interpretación. Y por eso, la rama de la astrología la suma la Kabbalah. Ojo, la Kabbalah dice nada de mancias, es decir, nada de tarot, nada de runas, nada de huesitos tirando a la concha, nada. Que tiene dos acepciones, ¿no? Y tú dices, pues no es lógico, chiquitito, pero bueno, más bien no te acomodas. Dice, no, nada de mancias. Nada de adivinaciones. Por cierto, la mano, sí. Por cierto, el cuadro que traían o que traen los sacerdotes judíos, ahí se me olvidó el nombre, son dos nombres, pero bueno, el que tiene aquí de 12 piedras, ese
sí se puede utilizar para mancias, para adivinación. No, la mano no lo toman como adivinación porque ya está escrito. Bueno, también el tarot ahí está escrito, y las runas, y bueno, pero en fin, es parte de una cultura que viene, parte de un pueblo y de su propia cultura y sincretismo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Principalmente, Silvia, ¿dudas o preguntas? Si te está gustando este video, por favor, suscríbete para que te llegue más contenido como el que estás actualmente viendo. Darnos un like, que eso nos ayuda a continuar con el canal. Y por supuesto, y muy importante, dedícale un minuto a escribir tus comentarios, ya que eso enriquece a toda la comunidad y podemos complementar aún más esta información. Así que, sin más, adelante.